Hola amigos, les habla Guillermo Bujedo. En esta oportunidad vamos a hablar de ventilación controlada por volumen. Nuestro objetivo será conocer y entender cómo ocurre la ventilación controlada por volumen. Vamos a describir la génesis de las curvas de presión y flujo durante esta modalidad y cómo podemos evaluar las propiedades mecánicas básicas de resistencia y elastancia del sistema respiratorio. Los primeros ventiladores de presión positiva en la década del 50 y 60 eran generadores de baja presión que promovían un flujo continuo, de manera que frente a cualquier situación patológica, ya sea patología restrictiva u obstructiva, o si el paciente tosía, se alcanzaban las presiones antes del tiempo predeterminado, con lo cual bajaba el volumen corriente y existía el riesgo de hipoventilación, en tiempos en el cual controlar el CO2 era uno de los objetivos básicos de la ventilación mecánica. Así, en la década del 60 aparecen los primeros ventiladores de volumen, como se aprecia aquí a la derecha, en el cual un sistema de pistón básicamente genera un volumen corriente independiente de las características mecánicas del sistema respiratorio. Así, frente a una situación de lucha o de aumento en la resistencia, secreciones, el volumen corriente se administra logrando presiones muy altas en la vía aérea. Así, se generó la primera clasificación de soporte ventilatorio que se refería a los ventiladores de presión y los ventiladores de volumen, para posteriormente pasar a una clasificación más universal como la que ven ustedes en este gráfico, en el cual la modalidad se determina por las características físicas que determinan el ciclo inspiratorio. Por ejemplo, en el gráfico de la derecha, en la ventilación controlada por volumen, el inicio es por el esfuerzo del paciente, vale decir por presión, se limita por volumen y el ciclaje a la fase expiratoria es por tiempo. Así, podríamos definir la ventilación controlada por volumen como una forma de soporte ventilatorio total, en el cual fijamos primariamente el volumen corriente y la frecuencia del paciente. Así, aseguramos un volumen minuto mínimo. El volumen corriente en esta modalidad es fijo, es confiable y es proporcional a la presión transpulmonar, de manera que si limitamos el volumen corriente no debiéramos tener excesos en la presión transpulmonar. Y en esta modalidad, el paciente solo puede aumentar su frecuencia respiratoria. Esta es la modalidad que también se denomina asistido controlado. Esta modalidad es básica porque determina el volumen corriente, el cual es un parámetro fundamental para ventilar nuestros pacientes. Habitualmente, este deberá ser entre 6 y 8 ml por kilo, de acuerdo al peso ideal del paciente. De modo que si nosotros queremos hacer una aproximación al comenzar la ventilación mecánica, una dama debiéramos partir entre 300 y 400 ml, en un varón entre 400 y 500 ml, en un sujeto que pasa el 1,80 m, probablemente pudiéramos aumentar los volúmenes corrientes sobre 500 y hasta 600 ml. Una vez fijado el volumen corriente inicial, ahí vamos a nuestras tablas para ver
cuál es el volumen de acuerdo al peso ideal y lo ajustamos también contra la presión de distensión o driving pressure, como vamos a ver más adelante. Una de las ventajas de la ventilación controlada por volumen es que permite calcular fácilmente la mecánica pulmonar, ya que las presiones en la vía aérea dependen de las características mecánicas del pulmón de acuerdo a la ecuación de movimiento de la presión en las vías aéreas, que nos dice que ésta depende de un componente dinámico, que es el flujo inspiratorio y la resistencia a la vía aérea, un componente estático, que es el volumen corriente y la elastancia. Recordemos que la elastancia es el inverso de la distensibilidad. Y por último, el tamaño del pulmón al final de la expiración. Esto es el PIB externo o interno, cualquiera sea el mayor. Así, cualquier aumento en la presión de vía aérea va a depender de un aumento en alguno de estos factores. Esto es el gráfico clásico de la ventilación controlada por volumen. Abajo vemos la onda de flujo en función del tiempo con el típico flujo rectangular o flujo continuo, en este caso alrededor de 40 litros por minuto, y arriba tenemos la curva de presión de vía aérea y en punteado la presión alveolar. Como ustedes ven, al comienzo de la inspiración existe una diferencia entre la presión de vía aérea y la presión alveolar. No se juntan, sino permitimos que éstas se igualen al final de una pausa inspiratoria. La diferencia entre la presión pico y la presión meseta es reflejo de la resistencia y el flujo. Como mnemotecnia, en un paciente adulto con un tubo mayor a 7 o 7,5, esta diferencial no debiera superar los 5 centímetros de agua. Y si esta es mayor de 10 centímetros de agua, consideren que hay algún elemento obstructivo, ya sea por secreciones o un broncoespasmo subyacente. El otro elemento que podemos calcular fácilmente al realizar una pausa inspiratoria es la presión de distensión o driving pressure, que es la diferencia entre la presión meseta y el PIB. Esta es proporcional al volumen corriente y representa el estiramiento o deformación cíclica durante el ciclo ventilatorio de los pacientes. En estos gráficos vemos las curvas de presión de vía aérea en un paciente ventilado con 6 y con 12 ml de acuerdo a su peso ideal en un estudio que realizó el Dr. Brun hace algunos años, y vemos que la presión de distensión, reflejo de la distensibilidad, es proporcional al volumen corriente. Vale decir, cualquier cambio en el volumen corriente necesariamente va a generar un cambio en la presión de distensión. Y esto es importante porque este es el principal determinante conocido hasta la fecha del daño inducido por la ventilación mecánica. Finalmente, el tercer elemento que tenemos que reconocer es la presión media de vía aérea, que es la presión en función del tiempo y que refleja de alguna manera la intensidad del soporte ventilatorio, un poco independiente de la modalidad ventilatoria. La presión media de vía aérea es un elemento fundamental
porque al reflejarnos la intensidad del soporte ventilatorio, nos habla también del efecto de la presión positiva tanto sobre la oxigenación como el impacto que tiene sobre la función cardiovascular, de deprimir la precarga, etc. Nosotros queremos ver cuáles son las presiones a nivel alveolar. Desgraciadamente, medimos habitualmente las presiones en el ventilador, en las válvulas expiratorias, de modo que la presión que medimos está a 1 o 2 metros del alvéolo. Por esto son necesarias las pausas de manera de poder igualar las presiones entre el alvéolo y la presión en la válvula expiratoria. Personalmente me gusta tener una pequeña pausa de 0,1 o 0,2 segundos, de modo de ver la muesca de la presión meseta. Pausas superiores a 0,3 o 0,5 segundos pueden ser causa de desadaptación o acortan muchas veces el tiempo expiratorio, lo cual no siempre es recomendable. Mirando la ecuación de movimiento de la vía aérea, el hacer estas pausas inspiratorias nos permiten eliminar el componente dinámico, ya que el flujo es cero. De este modo, esta ecuación se simplifica como la presión en la vía aérea va a ser igual al volumen corriente por la lactancia más el PIB. Y así podemos derivar fácilmente la ecuación de lactancia, que es el inverso de la distensibilidad, como la presión meseta menos el PIB, o sea, el driving pressure partido por el volumen corriente. De este modo, la pausa inspiratoria me permite evaluar la distensibilidad del paciente, el driving pressure o presión de distensión, el estiramiento dinámico durante el ciclo inspiratorio. Junto con evaluar la mecánica, también podemos detectar situaciones patológicas o complicaciones. Por ejemplo, un aumento en la diferencial entre la presión pico y la presión meseta, si no hay un flujo inapropiadamente alto, es por un aumento en la resistencia, obstrucción, secreciones, broncoespasmo o acodamiento del tubo endotraqueal. A la inversa, si hay un aumento en la presión de vía aérea, pero esta diferencial se mantiene y lo que tenemos claramente es un aumento en la presión de distensión, esto es, la diferencial en la presión meseta y el PIB, necesariamente hay un deterioro en la distensibilidad. El paciente puede estar presentando un edema pulmonar agudo o puede haber ocupación pleural, tener un neumotórax después de la instalación de un catéter. La intubación monobronquial también se lee como un pulmón más pequeño, menos distensible, o en caso de agitación o disminución del volumen pulmonar por atelectasia. Este es un clásico gráfico de presión y flujo de la vía aérea en un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en que vemos un gran aumento en la diferencial. Tenemos una presión pico cercana a 39 centímetros de agua versus la meseta que apenas supera los 20 centímetros de agua. Este es un problema clásico de broncoespasmo. El paciente presenta un flujo expiratorio también bastante limitado y con presencia de autopip. En cambio, en esta paciente que tiene una fibrosis pulmonar con un pulmón prácticamente terminal, vemos que la presión de vía aérea es cercana a 36 centímetros de agua y al hacer una pausa inspiratoria, esta prácticamente no se mueve, reflejando un componente fibrótico
con deterioro importante de la distensibilidad y un driving pressure de 30 centímetros de agua, pese a utilizar un volumen corriente cercano a 300 ml, menor a 6 ml por kilo de peso ideal. Estos ejemplos grafican también la importancia de la pantalla del ventilador, en la cual nosotros podemos obtener una gran cantidad de información más allá de las características mecánicas del sistema, como en el caso presente de una fuga. Recuerden que en la curva de flujo, el área bajo la curva es el volumen corriente, de modo si vemos una diferencial, como en este caso, entre el área del flujo inspiratorio versus expiratorio, necesariamente hay una fuga en el sistema. En la ventilación controlada por volumen, no solamente fijamos volumen corriente y frecuencia respiratoria, también tenemos que tener conciencia del flujo y la relación IE. Si tenemos una frecuencia de 30 por minuto, el tiempo inspiratorio va a ser de 2 segundos. Por lo tanto, una relación 1 a 2 implica un tiempo inspiratorio cercano a 0.7 segundos. Y esto es muy importante en relación al flujo que tenemos que dar. Flujos inspiratorios muy bajos son causa de asincronía de flujo. Flujos muy altos eventualmente pueden tener impacto sobre la mucosa de la vía aérea. Durante la ventilación controlada por volumen, la frecuencia respiratoria nos permite regular la eliminación de CO2. Sin embargo, existen ciertos límites, uno de los cuales es la presencia de autopip. Si aumentamos demasiado la frecuencia respiratoria, en algún momento el tiempo expiratorio también se va a acortar, generando, como en la gráfica inferior, la presencia de autopip, con lo cual la eliminación de CO2 puede verse afectada. Este es un límite para aumentar la frecuencia respiratoria en el ventilador y por eso habitualmente no utilizamos frecuencias superiores a 30 o 35 ciclos por minuto. Así, cuando programamos nuestro ventilador, junto con determinar el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, tenemos que considerar el flujo. En la ventilación controlada por volumen, el flujo es fijo y la presión es variable dependiente, y una mala programación del flujo puede ser causa de problemas, entre ellos la sincronía. En la ventilación controlada por presión, como veremos más adelante, el flujo es variable y el volumen pasa a ser la variable dependiente. Muchas de las modalidades duales y de asa cerrada consideran un flujo variable y de ese punto de vista son más similares a la ventilación controlada por presión. Aquí vemos el efecto del flujo sobre las presiones en la vía aérea, en una paciente que está ventilado con los mismos parámetros, volumen corriente de 410, frecuencia respiratoria de 22, PIB de 8 e iniciamos flujo de 50 litros por minuto. Al aumentar el flujo a 70 litros por minuto, vemos que hay un aumento en la presión pico sin cambio en la presión meseta, porque no hay cambios en las características estáticas del sistema, no hay cambio en la distensibilidad, lo que se produce es un cambio en el componente dinámico. Luego, disminuimos el flujo a 30 litros por minuto, esto necesariamente aumenta el tiempo inspiratorio a expensas del expiratorio
y se produce autopip que se refleja en la curva de flujo expiratorio. Y nosotros vemos que la presión pico disminuye, pero la presión meseta pudiera incluso tener un aumento debido al aumento en el grado de hiperinflación. A la derecha volvemos a aumentar el flujo a 90 litros por minuto, lo cual es patológico, genera altas presiones en la vía aérea, pero noten que la distensibilidad, vale decir la presión meseta, nuevamente no tiene cambio. Flujos de 90 es un poco mucho. Uno de los problemas de la ventilación controlada por volumen secundario al flujo fijo es el utilizar flujos muy bajos y el paciente comienza a despertar teniendo sed de aire. Esto genera que los esfuerzos negativos del paciente hagan caer la presión en la vía aérea y en esta curva, por ejemplo, no reconocemos las presiones pico ni meseta. Incluso la presión media de vía aérea, vale decir, la intensidad de soporte ventilatorio, es igual al nivel de PIB, vale decir, no le estamos dando flujo inspiratorio al paciente prácticamente. Esto se puede ver en ocasiones en situaciones más sutiles, como en las tendencias que ustedes tienen que interrogar al ventilador y ustedes ven que el paciente ha estado aquí 24 horas en volumen controlado y en las últimas horas hay un descenso en las presiones pico, presiones meseta, manteniéndose el nivel de PIB. Esto necesariamente es porque el paciente esa mañana está despertando y está haciendo esfuerzos negativos que hacen que las presiones de vía aérea tiendan a caer. En este momento o nos cambiamos a una modalidad presurizada o sedamos al paciente. Al hablar de flujo, también debemos hablar del flujo expiratorio. El flujo inspiratorio es siempre activo y depende del modo. Es flujo fijo en la ventilación por volumen, es flujo variable en la ventilación por presión. En cambio, el flujo expiratorio es pasivo y tiene una función exponencial desacelerativa como muchas funciones biológicas. Imaginemos un recipiente que llenamos con un grifo en forma continua. Esta es la ventilación controlada por volumen con flujo continuo y la típica curva de flujo rectangular o cuadrado. La expiración, en cambio, nosotros sacamos el tapón y el flujo va a depender del tamaño del orificio, vale decir, la resistencia y el gradiente de presión, vale decir, la altura de columna de agua. En la expiración, la presión alveolar es máxima al final de la inspiración y posteriormente va a ir decayendo a medida que expulsamos el aire. Entonces, al mirar las gráficas, junto con evaluar el componente inspiratorio, también debemos evaluar la curva de flujo expiratorio que debe ser exponencial y desacelerativa como a la izquierda. Cada vez que veamos alteraciones, como en el caso de la derecha, que presenta una sincronía de flujo, habitualmente se asocia a problemas de actividad muscular expiratorio, en ocasiones esfuerzo inefectivo o lucha franca con el ventilador. En suma, la ventilación controlada por volumen es la modalidad básica de soporte ventilatorio total. El volumen corriente es proporcional a la presión transpulmonar, a la presión de distensión o driving pressure. Es reflejo del estiramiento cíclico dinámico que es el principal responsable del daño inducido por la ventilación mecánica.
controle el volumen corriente y va a controlar la presión transpulmonar. Aprenda esta modalidad como la palma de su mano, porque con ella va a entender la mecánica pulmonar, porque le permite rápidamente evaluar las características mecánicas del pulmón, tanto de resistencia, de distensibilidad y diferentes complicaciones que va a tener durante la evolución de sus pacientes.